Hola amigos y clientes, gracias por escucharnos en este espacio. En este momento vamos a conversar sobre un tema muy importante para la industria de camarón. Este es el futuro de la tecnología al servicio de la eficiencia, la acústica pasiva. Y con esto quiero darle la bienvenida y a la vez felicitar por las charlas que nos compartió el día de ayer Sebastián Arias. Sebastián Arias es gerente técnico de categoría de camarón. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola amigos, un saludo a todos y muchísimas gracias por invitarme a este importante espacio para seguir pues contribuyendo con algo de conocimiento a toda la industria camaronera. Un placer estar con ustedes. Gracias, Sebastián, por este espacio y por tu tiempo. Sebastián, y para conversar y para iniciar sobre este tema muy relevante que nos compartiste el día de ayer y partiendo con una pregunta, digamos, simple, conceptual, para que toda nuestra audiencia lo tenga más claro. Cuando nos referimos a acústica pasiva, ¿esto de qué se trata y cómo nos puede beneficiar? Ok, bueno, muy buena pregunta de arranque y de hecho cuando hace un año aproximadamente empezamos nosotros a investigar un poquito más a profundidad esta tecnología. Claro, empezamos a ver conceptos, ¿no? Voy a tratar de explicarlo de la forma más clara y entendible posible para que toda pues, nuestra audiencia pueda comprender a saciedad de qué se trata esto. Hay dos tecnologías a nivel de acústica. La una es la acústica activa. Me voy a referir primero a esta de acá. ¿Y por qué activa? Porque se trata de tecnología como un sonar prácticamente que emite una señal y esta señal rebota en objetos. Y lo que mide esta tecnología es el rebote justamente de esta señal emitida. Y dependiendo del rebote y de la lectura que tenga pues este equipamiento de esta señal rebotada, entiende si es de roca, si es de tierra, si es de arena, si es de metal, o sea, de cualquier otro material, dependiendo de la longitud, de la intensidad y de otros parámetros que se miden. Entonces, la acústica activa emite una señal y recibe una señal y por eso su nombre, ¿no? Activa, dado que hay primero una emisión de cierta señal y posteriormente una recepción. Eso, la acústica activa. Ahora, la acústica pasiva, ¿a qué se refiere? En este caso no hay ninguna emisión de señal o sonido, ninguna. Imagínese usted simplemente que está colocando un micrófono, tal cual un micrófono dentro del estanque de cultivo y está recibiendo solamente todos los sonidos y señales que se van generando pues debajo del agua, ¿no? Entonces ese es el concepto básico entre acústica activa, entre acústica pasiva y claro, ¿esto para qué nos sirve? Esta tecnología no es nueva, como les contaba, esta tecnología, como muchas otras, fue diseñada pues post Segunda Guerra Mundial eh, y la aplicación en el caso de la acuacultura, digamos, entre las aplicaciones, la una es a nivel de combinando la acústica activa y la acústica pasiva para la pesca en mar abierto, pesca sustentable de mar abierto es una de las aplicaciones. La otra de las aplicaciones es justamente el monitoreo de cetáceos, ballenas, delfines, etcétera, que justamente nos dan un entendimiento de cómo se mueven estas especies y nos permite también entender un poco el comportamiento de esto de acá. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprovechar esta tecnología? La verdad que en unos primeros ensayos, lo primero que hemos entendido y hemos logrado ya diferenciar, dada la longitud de onda y etcétera, que se recibe, la intensidad, la máxima intensidad, la cantidad de decibeles que se reciben en estas primeras lecturas dentro de las piscinas de cultivo, se logra diferenciar, por ejemplo, el ruido que generan los aireadores.
el ruido que genera la lluvia, el ruido que generan especies invasoras y filtrar todos esos sonidos para que al final podamos determinar o identificar con mayor exactitud el sonido que emiten nuestros camarones debajo del agua. Entonces ahí sería, digamos, la aplicación que estamos investigando, proponiendo y cada vez yendo a mayor profundidad para poderla poner al servicio de todo el sector acuícola y nuestros clientes principalmente. Gracias, Sebastián. O sea que según la intensidad, lo que estoy logrando entender es que según la intensidad del sonido que recepta, esta tecnología tiene la capacidad de discriminar otros sonidos y extraer el sonido netamente del camarón. Con base en eso ejecuta una acción, que es brindar el alimento según esta respuesta de sonido. ¿Es correcto? Bueno, sí, es correcto y voy a hacer una explicación un poquito más amplia en ese sentido, ¿no? Yo les contaba de que esta recepción de sonido y estos primeros filtros para quedarnos, digamos, mayoritariamente con el sonido solamente del camarón, es una variable en las múltiples variables que debemos considerar al momento de alimentar camarón. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Si tu piscina está con niveles de oxígeno por debajo de 2 miligramos por litro, vamos a poner el caso, evidentemente puede ser que el equipo escuche, ¿no? El hidrófono va a escuchar cierta actividad de consumo debajo del agua. Sin embargo, alimentar con esos niveles de oxígeno tal vez no sea lo más eficiente desde el aprovechamiento del camarón, del aprovechamiento del alimento que tenga, pues, ¿no? Entonces, es una variable adicional y lo que quiero explicar y expresar con esto es que debemos, con el conocimiento y el know-how que ya tenemos en esta industria, debemos utilizar esta variable adicional hoy llamada acústica pasiva y amarrada a estas otras variables, llámese temperatura, llámese oxígeno, llámese alcalinidad, por poner otro ejemplo, y múltiples otras variables que también dominan nuestro cultivo, lograr entender cuál es la mejor cantidad de alimento que podemos colocar, por un lado, y por otro lado también el momento propicio en el cual debemos colocar este alimento. Eso es súper importante. Entonces, lo que quiero decir es, no es la única variable en juego. Esto tiene que entrar en combinación con muchas otras variables para lograr llegar a lo que tú mencionabas claramente, Oscar, de llegar a la mejor dosis en el mejor tiempo posible. Gracias, Sebastián, por esa amplia explicación. O sea, esto nos permite seguir buscando la eficiencia que en estos momentos que estamos pasando de crisis, sobre todo lo que nos ha conllevado la pandemia, es vital. Seguir buscando esa eficiencia para entregar la cantidad de alimento como tú nos compartes en el momento adecuado y que ésta sea asimilable y que se convierta en biomasa y en crecimiento del camarón, ¿no? Para obtener el mejor costo-beneficio. Es correcto. Gracias, Sebastián. En línea con esto, de pronto algunos clientes, productores están preguntando cómo esta tecnología puede aumentar mi eficiencia y mi productividad en mi campo. ¿De qué manera esto se puede lograr? Bueno, tú ya claramente lo expresaste, ¿no? Como proveedores de alimento y entendiendo también en la estructura de costos de un camaronero, que es uno de los elementos de mayor porcentaje dentro de esta estructura, nos preocupamos y siempre nos hemos preocupado de alcanzar el máximo crecimiento posible a la mínima conversión. Nuestro negocio está en ser eficientes con cada gramo de alimento que se coloque en las piscinas de cultivo. Esta tecnología lo que hace y lo que busca, como dije, amarrado a otras variables productivas, es justamente ser mucho más precisos en la dosificación de alimento
y que ojalá generemos cero desperdicio debajo del agua, por un lado, es decir, que el camarón aproveche la máxima cantidad de alimento, lo exprese en crecimiento y que esta expresión en crecimiento y esta mínima pérdida de nutrientes debajo del agua también me generen un ambiente más sustentable, es decir, un mejor suelo, una mejor calidad de agua y por ende haga de esta industria una industria mucho más sustentable. Y de hecho, siempre nos hemos caracterizado como marca en mantener los menores niveles de factor de conversión, lo que eso al final se traduce en más eficiencia a nivel de costo productivo, ¿no? Entonces, claramente es lo que busca y nuestra intención como marca siempre será en maximizar la eficiencia de nuestro alimento. Repito, el concepto es maximizar el crecimiento a la mínima conversión posible. Esa es la máxima que buscamos siempre. Interesante. Y cuando hablamos de un ambiente sostenible en el tiempo, sustentable, nos referimos a cuidar, es una tecnología que cuida el suelo. Vamos a tener un impacto, y aquí va mi pregunta, Sebastián, también, ¿podríamos tener un impacto o un ahorro en lo que yo hago para mantener las condiciones del suelo hoy, en bioremediar el suelo, por la reducción o el menor impacto que tiene esta tecnología en el medio o en la calidad de agua? Bueno, por supuesto, son beneficios, desde mi perspectiva, son beneficios colaterales que si bien no busca o su fin no es tal, pero efectivamente, si esto tiene una implicancia de minimizar el desperdicio dentro del agua, de los estanques de cultivo, claramente va a tener como efecto positivo colateral esto que tú comentas, ¿no? Así que efectivamente, si bien no es el objetivo principal, pero sí, hay beneficios colaterales que el productor los va a ver de forma directa en su cultivo, ¿no? Uh-huh. Gracias, Sebastián. Poniéndome los zapatos de los clientes, o de todo el equipo que trabaja con nuestros clientes, podría haber miedo en sentirse reemplazados por la incorporación de esta tecnología, porque estamos automatizando procesos. ¿Tú qué tienes que decirles a estas personas que piensan de esta manera? Bueno, la verdad que cuando empezó, nosotros venimos monitoreando esta implementación y voy a citar el ejemplo de los alimentadores automáticos que de hecho vienen anclados a esta tecnología de acústica pasiva. Venimos monitoreando desde el año 2017 cómo ha ido creciendo esta implementación en el Ecuador. A la fecha aproximadamente calculamos cerca de 25.000 hectáreas ya con esta tecnología de alimentadores automáticos. Y claro, en los primeros años hubo mucho temor de parte de los trabajadores respecto a ese reemplazo que tú comentas, ¿no? En la práctica, ¿qué es lo que hemos visto? Y también los productores y empresarios han visto también, y esto es una realidad, la verdad es que pasaron de ser personas que alimentaban a mano las piscinas una, dos o tres veces al día, dependiendo del protocolo de alimentación que tenían en las fincas pues camaroneras, y tuvieron que especializarse más bien y ser capacitados para poder manejar estos equipos. Entonces, yo les diría que no tengan temor, que toda industria de producción animal en el planeta ha tenido que incorporar cierta tecnología para facilitar los procesos. En este caso, estamos facilitando el proceso de alimentación. Y aquí quiero referirme, por ejemplo, a que esta tecnología, por ejemplo, es capaz de brindar alimento las 24 horas del día y no supeditarse a las 8 horas laborales de trabajo que dependiendo de la temporada o de la época de frío o calor, o empieza muy temprano, 5 o 6 de la mañana, o un poquito más tarde, dependiendo de cómo amanezca, y termino a las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Esto me permite alimentar en horas de la noche o de la madrugada, lo que vuelve más eficiente mi cultivo. Entonces, mi mensaje es a no temer el reemplazo de personal en campo, más bien mi llamado es a especializarse,
a buscar a compañías como la nuestra que se preocupa muchísimo de que todo, pues, la persona que se encuentre activo, sea partícipe de esta linda industria, tenga el conocimiento pleno y tenga todas las capacidades suficientes para que pueda manejar toda la tecnología y todos estos cambios que estamos siendo parte y los estamos viviendo. Ese sería mi mensaje, mi estimado Oscar. Gracias, Sebastián. Gracias por los comentarios. Hay clientes que tienen diferentes realidades. Tú lo sabes y lo sabemos ambos. Tienen diferentes realidades, están en diferentes zonas de cultivo, unas con mejor calidad de agua que otros. Unos tienen una infraestructura ya instalada. Unos están con sistemas bifásicos, otros están con sistemas trifásicos y hay una diversidad de clientes que tienen diferentes segmentos de producción, rangos de producción, ¿no? ¿Cómo escoger para mi finca cuál es la tecnología que más se adapta a mi infraestructura y a las condiciones que yo tengo para sacarle el máximo provecho? Bueno, es una muy interesante pregunta y la verdad que es bastante compleja también, ¿no? Y dónde siento yo que está la complejidad. Lo primero es que esa complejidad viene dada por mi estatus productivo actual. Y aquí voy a referirme a algunos ejemplos y varias cosas para que nuestra audiencia pues, nos pueda entender a saciedad. Imagínate tú que estoy produciendo, voy a citar un ejemplo, estoy produciendo 2.500 libras por hectárea porque mi capacidad de bombeo no da para más, porque mis piscinas pues, no son tan profundas, la que mayor profundidad tiene son 80 centímetros y bueno, tampoco tengo sistemas de preengorde y sigo haciendo sistemas de siembra directa. ¿Esto es malo? No, es mi realidad. Y esa realidad viene atada al segundo componente, que por eso te decía, es una pregunta algo compleja de contestar, pero voy a hacer el mejor intento. Esa realidad productiva viene atado a un siguiente capítulo que se llama inversión financiera o capacidad financiera y cómo yo manejo esto y cuál es mi capacidad dentro de este rubro, ¿no? Entonces, claro, si hoy no tengo la capacidad financiera para hacer adecuaciones a esta infraestructura, difícilmente yo colocando alimentadores automáticos o cualquier otra tecnología, voy a mejorar mis ratios productivos y lo único que se va a convertir es en un costo adicional y lo que va a hacer es encarecer mi costo final de libra producida. Entonces, ese es un escenario y la invitación acá es entender en qué momento tecnológico estoy. Me he ido a un escenario extremo. Me voy a ir al otro escenario extremo, en donde efectivamente tengo una muy buena infraestructura, ya estoy produciendo arriba de 8.000 libras por hectárea, tengo sistemas de preengorde altamente eficientes, en donde en apenas 80, 90 días estoy sacando camarón en talla 40 y ojalá en talla 30 o la talla que usted decida basado en y ahí viene el otro elemento, ¿no? La fluctuación de precios y demanda que cada vez es más volátil en el mercado, me lleva a tomar tal o cual definición. Entonces, si ya estoy en ese momento tecnológico y quiero implementar ciertas tecnologías, acá la invitación es que a la tecnología que usted quiera implementar le ayude a tomar decisiones en tiempo real, ojalá, y decisiones más ágiles y flexibles en este lapso productivo. Y nuevamente, debemos entender entonces cuál es el momento tecnológico que yo estoy viviendo. Entonces, y cito un ejemplo, tal vez en la mitad de estos dos extremos que platico, y es, bueno, ok, tengo buena infraestructura, no produzco 8.000 libras, pero tampoco estoy produciendo 2.500 libras, estoy en el centro, estoy en el sándwich. ¿Qué tecnología me va mejor? Ok, ahí tiene que hacer un análisis concienzudo
de cuáles son esos indicadores productivos que primordialmente tengo que mejorar. Si ya tengo un óptimo crecimiento, probablemente la mejora que haga implementando cierta tecnología enfocada en crecimiento sea marginal. Por lo tanto, la inversión que haga yo en dicha tecnología tal vez no se va a ver recuperada. Si en cambio tengo muchos problemas a nivel de sobrevivencia y esa sobrevivencia viene dado por efectos de eventos de oxígeno durante el cultivo, probablemente la mejor tecnología que pueda invertir en este momento no sea alimentación automática o acústico, sensores o lo que fuese, sino aireación, por poner el ejemplo. Entonces, depende mucho y acá la invitación es a que nos permitan acompañarlos en este proceso de entendimiento del momento tecnológico que usted está viviendo, sentarnos juntos y hacer análisis profundos de cuáles son esos KPIs que debemos mejorar y hacer un plan de implementación de esta tecnología. Y ese es otro elemento importante, Oscar, y permíteme por favor que me extienda un poquito en esta explicación, porque en nuestra experiencia, la implementación de este tipo de tecnologías no toma 1 mes, ni 2 meses, ni 3 meses. Dependiendo de la capacidad de la gente y qué tan abierta al cambio esté, puede tomar un ciclo productivo, 2 ciclos productivos o 1 año completo hasta que esta tecnología haya sido eficientemente implementada dentro de mi camaronera. Entonces, aquí hay una curva de aprendizaje y el mensaje que quiero darles es: no esperemos que en los primeros meses de implementación de cualquier tecnología ya veamos unos resultados claros y contundentes. ¿Existen casos? Sí, existen casos, pero casos aislados. Y aquí lo que quiero decir es: existe una curva de aprendizaje y debemos tener eso en mente para que al momento de implementar esperemos un tiempo prudente hasta ver que esto efectivamente esté rindiendo frutos aceptables dentro de mi producción. Con eso finalizo, perdona la extensión. Gracias, Sebastián. Es decir, que primero es importante hacer un muy buen diagnóstico para saber cuál es el dolor que voy a atacar y qué tipo de tecnología necesito para poder hacer más eficiente mi cultivo y poder ir paso a paso, ¿no? Eso es algo muy importante. Y otro tema importante que yo rescato de lo que hemos conversado, Sebastián, es dar el paso y también ir de a poco para ir ganando experiencia, aprendizaje e ir masificando esto poco a poco en tu cultivo, en tu empresa, porque puede haber la preocupación inicial de toda la inversión que demanda pensando en el 100% de adaptación en toda tu finca, ¿no? Entonces ahí es clave ir sembrando esa semilla en 2 piscinas, por ejemplo, tomar el aprendizaje y luego ir con ese aprendizaje ir construyendo el resto. Es vital. Sí, sí, y qué bueno esto que mencionas, Oscar, porque lo que me haces pensar inmediatamente es, hemos visto experiencias en el mercado en que sin este diagnóstico previo, bueno, hay productores más aversos al riesgo y han decidido implementar de una vez todas las tecnologías, ¿no? Que ya existen o propuestas que existen en el mercado y lastimosamente, como dije antes, han visto simplemente un incremento en su costo de producción y en su costo final por libra producida. Y es muy complejo esto porque lastimosamente ya estás en medio de una camisa de fuerza, la cual, bueno, ahora tienes que enfrentar y tratar de aprender lo más rápido posible para que esto fluya y puedas mantener a flote tu negocio, ¿no? Nosotros no somos partícipes de eso. De hecho, hoy en día están muy en boga y muy a la moda tecnologías como Design Thinking, por ejemplo, en donde te invita justamente a empezar a hacer este tipo de procesos o de proyectos en pequeño, ¿no?
Si quieres construir un carro de buenas a primeras va a ser muy complejo, pero si empiezas construyendo una patineta, luego haces una bicicleta, luego haces una moto, luego haces un primer carro con ciertos elementos y con todo ese aprendizaje que vas acumulando en el camino, eres capaz ya de construir de forma más eficiente posible ese carro soñado que quieres. Es nuestro método, que hemos adoptado desde hace años ya en Alicorp y Vitapro, y bueno, es también la invitación que les hacemos, ¿no? Como tú bien dijiste hace unos segundos, oye, vamos en pequeño, vamos generando conocimiento, vamos generando el cambio también en el mindset de nuestra gente, y con estos aprendizajes que vamos capitalizando, pues al momento de la escalabilidad a más hectareaje va a ser mucho más sencillo y de mayor impacto en el mediano y en el largo plazo. Así que totalmente acertado tu comentario, Oscar. Lo comparto plenamente. Gracias, Sebastián. En tu charla comentaste sobre el ecosistema de tecnologías. ¿Nos puedes Sí. ampliar un poco de qué se trata? ¿Qué es un ecosistema y de qué se trata en Nicovita? Bien, voy a referirme a una lámina que mostré durante la conferencia. Acá espero que la puedan ver en pantalla. Y bueno, lo primero es entender el ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Y hay dos formas de ecosistema, ¿no? Es un conjunto de elementos que están a disposición de los actores de esta industria en este caso, pero hay dos formas. Hay un ecosistema cerrado en el cual tú dices, bueno, esta es la tecnología única que existe y es la única que te voy a ofrecer. No es nuestro caso, dado que la tecnología avanza muy rápido por un lado y hay un montón de proveedores muy buenos a nivel mundial con los cuales hemos llegado pues a buenos acuerdos y alianzas alrededor del mundo, como digo, que nos han permitido disponibilizar algunos elementos y que ya los tenemos habilitados para nuestros productores. Quiero referirme hoy a 5 de estos elementos, empezando por el hardware, específicamente en alimentación automática. Tenemos ya acuerdos con varias marcas a nivel de Ecuador y también abasteciendo otros mercados como Centroamérica y México, donde también estamos presentes. Y hemos estudiado todas las marcas de alimentadores automáticos que están en el mercado y con ciertas características nos hemos quedado con las mejores alternativas desde nuestra perspectiva para los productores. Entonces, a eso se refiere el ecosistema, en este caso con hardware de alimentación automática. Cuando hablamos de IoT, por ejemplo, el Internet de las Cosas, estamos hablando en este caso de sensores. Y yo les invito, de verdad, entren a Google y coloquen sensores de oxígeno y miren la cantidad de sensores o proveedores que existen en el mundo entero, es infinita. Lo mismo con sensores de temperatura y lo mismo con hidrófonos. Y nosotros estamos de aquí también seleccionando aquellos que consideramos las mejores alternativas para nuestros clientes en el caso de IoT. Y también incorporando cosas distintas y no solamente sensores de oxígeno y temperatura, que es lo más habitual, o digamos los dos parámetros que mayoritariamente conocemos. Aquí hay mucho por explorar también. Lo otro es procesamiento de imágenes, y tú hablaste algo antes, Oscar, de estos sistemas de preengorde multifásicos, y aquí ponemos ya a la disposición de nuestros clientes. Es muy importante que conozcamos cuántos animales estamos sembrando, transfiriendo en nuestras piscinas de engorde. Y ya tenemos la tecnología para poderla acoplar a estas tuberías de transferencia y que conozcamos con mayor precisión cuántos animales están yendo a tu estanque de cultivo. Esto nos va a permitir alimentar mejor, ser más eficientes al momento de cualquier tratamiento dentro de las piscinas y obviamente ser más eficientes a nivel de todo sentido desde que conozcamos con algo más de precisión cuántos animales y biomasa tenemos inicialmente en nuestros estanques. A eso se refiere procesamiento de imágenes. Lo otro en acústica pasiva, ayer compartí algunos
algunos aprendizajes que ya hemos tenido a lo largo de este año, de entender, por ejemplo, y también lo mencionaba un anterior expositor, decía que entre la tecnología o la diferente tecnología que existe en la manufactura del alimento, la verdad que no existe una diferencia significativa. En pocos minutos esta diferencia que pudiese existir, pues la verdad se hace nula y mucho depende de la nutrición que lleve el alimento dentro de cada, en este caso, pellet. Entonces, la acústica pasiva lo que nos está ayudando muchísimo es aglutinada con estas otras variables anteriores que estamos conversando, a entender nuevamente cuál es el momento propicio y ojalá cuál es la cantidad óptima que yo tengo que suministrar a mi piscina, y dependiendo del tipo de alimento que estoy utilizando, cómo configurar el hardware que yo tengo pues a disponibilidad en mi camaronera. Entonces no es que es mejor o peor, es diferente y necesito entender esta diferencia para poder configurar de forma eficiente los equipos que yo tengo en mi camaronera y bajo mi realidad. Ese es el cuarto elemento. El quinto elemento, no menos importante, y siento que cada vez vamos a tener que ir incorporando esta tecnología de aireación, sea por eficientizar pues mi proceso productivo desde la perspectiva de oxígeno, mejorar mi sobrevivencia, mejorar incluso si mejoro la oxigenación del agua y tengo una mayor disponibilidad de oxígeno en la interfase suelo-agua, voy a tener cada vez mejores condiciones en mis suelos y retomo la idea que tú mencionabas hace algunos minutos atrás ya, que los procesos de bioremediación sean también menores, dado que el oxígeno de por sí ya genera este efecto también positivo en el suelo. Entonces, si todos estos elementos por separado, y con esto quiero finalizar el tema del ecosistema y tu pregunta, Oscar, y con todos estos elementos combinados tienen que llevarme a tomar decisiones efectivas en tiempo real. Si yo tengo estos elementos por separado y cada uno pensando diferente, la verdad que podría generar mayor confusión que soluciones reales. Entonces, y ahí, por ejemplo, ya disponemos de Genia, nuestra plataforma digital, en donde claramente nos va a brindar toda esta información centralizada que justamente nos permita tomar estas decisiones efectivas y acertadas, ágiles y flexibles, abocadas a mejorar los rendimientos de nuestro cultivo. Ahí quiero terminar la respuesta, mi estimado amigo. Interesante lo que nos comparte Sebastián, y se me vino a la cabeza el concepto de agricultura, ahora de precisión, ¿no? O sea, ya estamos en la ola de acuacultura también de precisión, justo darle al cultivo y al camarón lo que necesita en el momento oportuno para tener la máxima eficiencia, ¿no? Definitivamente. Y como tú bien nos comentabas, impactar en los 3 KPI, de acuerdo a ese diagnóstico inicial que se haga en la finca. Si el KPI o el dolor que tienes es aumentar tu tasa de crecimiento o aumentar tu tasa de sobrevivencia o reducir también tu factor de conversión, ¿no? Que son los 3 KPI importantes productivos. Muy bien. Como productor, Sebastián, me podría estar preguntando si tengo que de una vez instalar todo este paquete de tecnología del ecosistema, cuánta inversión me puede representar y también el costo de mantenerla en el tiempo, en cuánto tiempo esto se paga. Es una pregunta muy válida, de pronto, una preocupación que podrían tener algunos de nuestros clientes. ¿Qué nos podrías comentar sobre ello? Sí, bueno, en la práctica que hemos visto ya, y esto nuevamente fundamentado en datos reales, en datos y experiencias con clientes reales, ¿ya? Por ejemplo, y calculado, ¿no? La implementación
por ejemplo, de 2 alimentadores automáticos por hectárea con sensores y acústica. Eso te incrementará el costo fijo prorrateado a 24 meses si quieres. Te incrementa tu costo hectárea día en aproximadamente entre 2.4 y $3 hectárea día. ¿Ya? Solamente esta implementación de tecnología de alimentadores automáticos con sensores más acústica. Claro, ahora, el periodo de recuperación y qué tiene que suceder para que eso se pague, nuevamente, depende del momento productivo y tecnológico que estoy. ¿A qué me refiero? Si tú estás con crecimientos bajos, o sea, 1,10, antes crecer 1 gramo semanal, estabas en la gloria. Hoy crecer 1 gramo Claro. semanal, la verdad que No, estás fuera de no estás negocio, en el ¿no? partido. No estás en el partido, efectivamente. Entonces, digamos, tengo crecimientos bajos y tengo altísima conversión por encima de 1,8, voy a poner el ejemplo. Evidentemente, al incorporar esta tecnología, lo más probable y con una buena implementación, con un buen producto de por medio y con una buena asesoría experta, asesoría técnica experta, probablemente estos KPIs los logre eficientizar de forma muy rápida y en cuestión de un ciclo, 2 ciclos, como decía, depende de la curva de adopción y la curva de aprendizaje que tenga, puede ser que en cuestión de 2 ciclos ya haya recuperado esta inversión, ¿te das cuenta? ¿Pero por qué? Porque estamos enfrentándonos ante un escenario que es poco eficiente. Ahora, si esta misma inversión, vamos a colocar el ejemplo de $3 hectárea día como fijos adicionales, pero tú ya creces a 1,8 acumulado semanal y tienes conversiones de 1,4, realmente la mejora probablemente sea marginal. Por lo tanto, el periodo de recuperación va a ser más largo, pero quizá veas otros elementos positivos en el transcurrir de esa implementación que, como decíamos antes, son efectos colaterales, ¿no? Entonces, va a depender mucho del momento productivo y el momento tecnológico, pero digamos, esos son los números aproximados que nosotros hemos calculado. Y la invitación también acá es que podemos sentarnos junto a ustedes para poder hacer esos cálculos y que ustedes tomen la mejor decisión, qué implementar, cuánto implementar y en qué momento implementar. Interesante. Perfecto, Sebastián. Gracias por compartirnos para qué tipo de cliente está dirigida la tecnología. ¿Todo el paquete o parcialmente, no? Para ir de a poco, ¿no? Y los diferentes estudios que hemos realizado en Nicovita, la variable alimento, ¿cómo influye? Tipo de alimento, ¿cómo influye con esta tecnología de acústica pasiva? Bueno, lo dije antes, aprovecho tu pregunta para reforzarlo, muy buena pregunta. ¿Qué hemos visto ya? ¿Qué hemos visto? Nosotros tenemos diferentes familias de producto, tenemos Catal, tenemos Clásico, tenemos Finalis, tenemos Qualis B, y bueno, es una gama de productos que hemos disponibilizado justamente adaptándonos a toda esta gama también de producciones que existe, sistemas multifases, sistemas de producción de baja biomasa, de media biomasa, de alta biomasa, y bueno, es muy diverso y heterogéneo el aspecto productivo en el país. Entonces, y en Latinoamérica en sí. Entonces, ¿qué hemos descubierto? Que dependiendo del tipo de producto que estemos ensayando o utilizando en nuestras fincas, hay una respuesta acústica diferente. Y aquí voy a volver a decirlo con total claridad. No es que es mejor o peor, es diferente. Yo siempre hablo de este ejemplo. Le digo, cuando usted se compra un carro que trae la configuración en la llave y cuando usted lo va a manejar tiene cierta configuración, entonces se mueven los asientos, se mueven los espejos y se adapta a la configuración suya. Si ese vehículo, en cambio, va a manejarlo su esposa, y su esposa tiene una siguiente configuración, todo eso se mueve.
Entonces el asiento se va un poquito más para adelante, los espejos se meten un poquito más para que justamente se adapte a esa nueva configuración. De la misma forma es el tema de los alimentos. No es que es mejor o peor, o escucho mejor o peor. Es diferente. ¿Y qué es lo que nos hemos visto en la necesidad de entender y hacer? En configurar los alimentadores automáticos basados en esa diferencia que puede existir entre un producto y otro. ¿Dónde está la clave y dónde está el éxito que vemos en esto? Es que no hemos perdido crecimiento, no hemos incrementado factores de conversión y en muchos de los casos hemos mejorado el costo por libra final. Entonces, esos son los aprendizajes que hemos visto en nuestras diferentes gamas de productos que tenemos. No es mejor o peor, es distinto, hay que entenderlo, hay que abrazar esa diferencia y hay que aprender a configurar nuestros equipos. Gracias, Sebastián. Hay que adaptarnos a esas configuraciones como tú lo comentas, ¿no? Así es. Bien, estas soluciones tecnológicas que nos has compartido, todo este paquete ecosistema, ¿qué diferencia tiene con otras soluciones que hay en el mercado? Bueno, yo creo que la principal diferencia es que es un ecosistema abierto. No es una camisa de fuerza, y que constantemente está incorporando la mejor tecnología disponible en el mundo. Si el día de mañana hay un nuevo sensor, voy a inventar cualquier cosa, hay un sensor y descubrimos que la radiación tiene un efecto contundente en poder correlacionar el rendimiento final de mi cultivo, que son cosas que investigamos constantemente, pues bueno, la vamos a incorporar a este ecosistema. Si el día de mañana descubrimos que hay un nuevo alimentador, una nueva marca de alimentador automático que está funcionando pues muchísimo mejor o contempla elementos de mayor eficiencia para los productores, pues la vamos a incorporar y la vamos a disponibilizar, porque nuevamente creemos y estamos muy seguros de que esta tecnología va a ir avanzando de forma muy rápida y a pasos agigantados. Entonces, desde nuestra perspectiva, el ir con una única solución, perdón, es muy aventurado. Preferimos brindar a todos nuestros clientes y el mercado una gama de alternativas y que podamos seleccionar la alternativa que mejor se adapte a cada una de las realidades, porque cada campo es distinto. Es más, entre los mismos camaroneros muchas veces se dice que de una piscina a otra hay mucha diferencia. Entonces es muy aventurado irnos con una única solución para toda esta heterogeneidad en producción y realidades productivas. Esa creo que es la principal diferencia, Oscar. Interesante. Esa versatilidad nos permite también, escuchándote y haciendo énfasis en ese punto, en tener la mejor tecnología a nuestra disposición, en nuestras manos, para poder implementar y hacer mucho más eficiente tu producción, tu cultivo, ¿no? Interesante. Correcto. Bien, Sebastián, estamos ya en la parte final y te agradezco por todo este tiempo, todo lo que nos has compartido. Quisiera que nos compartas 3 puntos que nuestra audiencia se lleve de este conversatorio. Bueno, muchas gracias nuevamente por el tiempo que me asignan y por este espacio. El primer elemento que quisiera que por favor lo consideren es entender en qué momento tecnológico ustedes se encuentran. Pienso que esto es clave, pienso que esto determinará mucho y mucho más en medio de este mercado tan volátil que estamos viviendo y que los años venideros creemos que va a mantenerse con esa misma volatilidad. Es importante entender en qué momento estoy para definir una estrategia clara. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es justamente en línea con este anterior, es tener esa visión de futuro. Si queremos producir igual a como hemos venido produciendo los últimos 10 años, es muy probable que no pueda mantener mi negocio a flote.
Por lo tanto, tengo que ir adaptando mi producción, adaptando mis procesos, adaptándome a la tecnología y adaptándome a esta nueva realidad que todos estamos siendo parte, y también como proveedores somos parte de esta cadena, y también hemos tenido que adaptarnos y seguir realizando cambios a la interna que nos permitan justamente mantener nuestro negocio en el largo plazo. Esa es la segunda invitación, esa visión de futuro con esta tecnología y con todos los procesos que estamos viviendo. Y la tercera y más importante es que siempre vamos a ser sus socios estratégicos, siempre vamos a estar preocupados de que maximicen su rentabilidad, minimicen sus costos de producción y que logren implementar todo esto basados en su realidad tecnológica y en su momento tecnológico, basados y respetando muchísimo la visión que ustedes tienen del futuro. Permítanos acompañarlos en este viaje. Es un viaje de largo aliento, como dije antes, no es un viaje de un ciclo o 2 ciclos productivos, es un viaje de largo aliento, el cual estamos gustosos de poderlos acompañar, es nuestro deber acompañarlos, y bueno, siempre vamos a buscar ser ese socio estratégico de largo plazo para ustedes. Esos serían mis 3 mensajes, y nuevamente gracias por este espacio. Gracias, Sebas. Gracias por tu tiempo y felicitarte una vez más por tu charla. Y bueno, como tú bien lo mencionaste, para todos nuestros clientes estamos siempre a la orden para apoyarlos. Estamos abiertos para seguir siendo sus socios. Y bueno, demos este primer paso con base a este diagnóstico de sus principales dolores o oportunidades para seguir buscando la eficiencia y seguir manteniéndonos en esta industria, ¿no? Así que creo que es importante ser resiliente, estar adaptándonos constantemente a los cambios, tener una mentalidad pro tecnología y dar ese primer paso, y estar dispuesto también a que si a la primera no salen las cosas tan bien como esperábamos, seguir iterando, seguir, como tú dijiste, no es algo que a la primera normalmente ya logras la máxima eficiencia. Vas adquiriendo experiencia, conocimiento, una curva de aprendizaje, y lo que queremos es que con el acompañamiento nuestro, esa curva de aprendizaje se acorte lo más posible, obviamente, ¿no? Para seguir juntos, seguir creciendo en este negocio. Gracias a todos, gracias a ti, Sebas, y bueno, los dejamos con un video final. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Sabemos que las fases de preengorde son claves para conseguir un camarón grande y fuerte. Y para lograrlo, se necesita, además de una buena calidad de larva, una solución nutricional superior y un buen manejo que considere las condiciones específicas del cultivo, capaz de implementar la tecnología idónea para estas fases. En Nicovita lo sabemos, y guiados por nuestro compromiso de poner siempre las necesidades de nuestros clientes al centro, desarrollamos el primer sistema integral pensado para cada escenario de cultivo para que nuestros clientes logren mayor sobrevivencia en precrías y mayor crecimiento compensatorio en post-transferencias, con el mejor costo por millar. Hoy presentamos el nuevo sistema Nicovita Preengorde. Con un portafolio para precrías y post-transferencias especialmente pensado para adaptarse a cada escenario de cultivo. Nueva estrategia Catal, para un máximo rendimiento costo-eficiente en ecosistemas equilibrados de alta densidad de siembra, que consigue mayor sobrevivencia por su pack funcional que fortalece el sistema inmune junto a una dosis terapéutica de ácidos orgánicos y aceites esenciales intrapellet, y logra un máximo crecimiento compensatorio post-transferencia por su perfil nutricional óptimo y excelente digestibilidad. Nueva estrategia Classic, para un máximo rendimiento costo eficiente en ecosistemas equilibrados de baja densidad de siembra.
brindando una mayor sobrevivencia por su dosis preventiva de ácidos orgánicos intrapellet y un máximo crecimiento compensatorio por su mejorada atractabilidad, palatabilidad y digestibilidad. Y como complemento, nuestro Nicovita Terap de siempre, para blindar el cultivo en ecosistemas no equilibrados de alta o baja densidad. Nuestro nuevo portafolio, sumado al acompañamiento en tecnología e implementación de sistemas multifásicos, y nuestra asesoría cercana y experta, que va más allá del manejo en alimentación, conseguirá los mejores resultados costo-eficientes para nuestros clientes. Nuevo sistema Nicovita Pre-Engorde. La mejor sobrevivencia en precrías y un máximo crecimiento compensatorio en post-transferencias para una fase de pre-engorde con el mejor costo por millar siempre. Porque juntos, seguimos imparables. Sistema Nicovita Pre-Engorde. Imparables desde el primer día.